Carpophorus, el centauro más fuerte de Roma. Año 80 d.C. Imperio Romano. Finalmente el anfiteatro más grande de la historia de la humanidad, el Coliseo, abría sus majestuosas puertas. Daba comienzo un festival inaugural de 100 días, y el clamor de 50.000 ciudadanos romanos sacudía el cielo. El emperador Tito había prometido un espectáculo más allá de la imaginación. Para demostrar el poder del imperio, combates a muerte entre gladiadores, batallas navales recreadas y un espectáculo de caza llamado Venatio, con miles de bestias salvajes, traídas de todos los rincones del imperio. Un día, mientras el fervor del festival alcanzaba su punto álgido, innumerables bestias fueron liberadas en el centro de la arena. Un oso enfurecido rugía, un leopardo ágil saltaba sobre la arena y un león, agitando su melena, buscaba presas con su bramido. El público, sobrecogido por el miedo y la emoción, contenía la respiración. Sin embargo, en el centro de aquel pandemonium, se encontraba un solo hombre, armado únicamente con una lanza. No esquivaba a las bestias, al contrario, cargaba directamente hacia ellas. Sorprendentemente, esquivó con ligereza el ataque de un oso, que se abalanzaba con una fuerza temible y, de un solo golpe, le quitó la vida. Inmediatamente después, atravesó a un ágil leopardo y apuñaló con precisión el corazón de un león rugiente. Desde las gradas estalló un clamor que era casi un grito de asombro. Un solo hombre estaba derribando bestias, una tras otra, como un héroe de la mitología. Pero el verdadero terror aún no había comenzado. Cuando se abrió una enorme puerta de hierro de la arena, apareció un monstruo colosal que incluso los romanos veían por primera vez. Una piel gruesa como una armadura, un cuerno afilado en el centro de su cabeza. Era el rinoceronte. Tan pronto como apareció, el rinoceronte embistió y lanzó a osos y toros como si fueran juguetes, sembrando el pánico en la arena en un instante. Ninguna otra bestia se atrevía a enfrentarse a su abrumador poder destructivo. ¿Habría alguien capaz de detener a semejante monstruo? En el momento en que todos desesperaban, el hombre que había derrotado a las otras bestias agarró firmemente su lanza y se enfrentó directamente al rinoceronte. El público gritó. Aquello era un suicidio evidente. Pero el hombre esquivó la embestida del rinoceronte por un margen mínimo. Se deslizó hacia su costado y apuñaló repetidamente su punto más vulnerable con la lanza. Finalmente, el gigantesco rinoceronte se derrumbó sobre la arena, con un bramido final. Este hombre que tiñó el Coliseo de asombro y euforia, su nombre era Carpophorus, el hombre que compitió con los mitos. Carpophorus no era un gladiador, era un tipo especial de luchador llamado bestiarius. Los bestiarios eran hombres, especialmente entrenados para enfrentarse a diversas bestias salvajes. Aunque algunos eran criminales condenados a muerte o prisioneros de guerra, también había estrellas como Carpophorus, hombres libres que recibían entrenamiento profesional y ganaban fama y fortuna. Sus hazañas fueron vívidamente documentadas por el famoso poeta romano de la época, Marcial, en su colección de poemas sobre los espectáculos de Spectaculis. Marcial, que presenció personalmente los combates de Carpophorus, escribió conmocionado que en un solo día de los juegos inaugurales del Coliseo, Carpophorus derrotó a nada menos que 20 bestias. Sorprendentemente, su proeza fue evaluada como algo que trascendía la simple matanza para alcanzar el nivel de arte. Marcial comparó a Carpophorus con los héroes de la mitología. Hércules, no te jactes más de tus hazañas, pues Carpophorus ha superado tus obras. Él ha derribado al oso de Ismaro, al león invencible y al leopardo veloz. Para los romanos de la época, Hércules era un héroe divino.
que un simple mortal realizara hazañas comparables o superiores a los 12 trabajos de Hércules, y además, en tiempo real en la arena, era un shock tremendo. Carpophorus era, en sí mismo, un mito viviente. El hombre del emperador, el alter ego de Domiciano. La fama de Carpophorus alcanzó su cenit durante el reinado del emperador Domiciano, sucesor de Tito. Domiciano era un gobernante cruel y autoritario, pero para ganarse el favor del pueblo, organizaba con frecuencia espectáculos grandiosos y estimulantes. Y en el centro de todos ellos siempre estaba Carpophorus. Domiciano llegaba a inundar el Coliseo para celebrar simulacros de batallas navales, y tras drenar el agua, transformaba la arena entera en un frondoso bosque de la noche a la mañana, presentando espectáculos de una escala inimaginable. En estos bosques artificiales, organizaba cacerías especiales que recreaban escenas mitológicas. Un día, un enorme toro apareció en la arena. Sorprendentemente, Carpophorus se subió a su lomo y lo manejó con total libertad, como si fuera un caballo recorriendo la arena. Desde lo alto del toro, usando su lanza y su arco, cazó ciervos, jabalíes e incluso leones, que se escondían en el bosque. La escena era tan asombrosa que parecía como si un centauro, mitad hombre y mitad bestia, hubiera aparecido en la vida real. Esto demostraba un nivel de empatía y control que iba más allá de la simple doma de animales. Era como si se hubiera fusionado con la bestia. No era un simple cazador de fieras, sino un símbolo de la grandeza humana que conquistaba y dominaba la propia naturaleza, casi como un alter ego del emperador Domiciano. La habilidad de Carpophorus no provenía únicamente de la fuerza y el coraje. Conocía a la perfección las costumbres, debilidades y patrones de comportamiento de cada animal. La fuerza del oso, la agilidad del leopardo, la valentía del león, el poder destructivo del rinoceronte. Calculaba todo esto y optimizaba sus movimientos, para lograr el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. Antes que un luchador, era el mayor experto en comportamiento animal y estratega de su tiempo. La leyenda desaparecida en la historia. Sin embargo, a pesar de ser un héroe sin igual que hizo vibrar a toda Roma, no existen registros sobre los últimos años de Carpophorus. Un día, simplemente desapareció de la historia. No se sabe si encontró una muerte honorable en la arena, o si se retiró con una inmensa fortuna para vivir una vida tranquila. Toda su historia nos llega débilmente, a través de unos pocos versos del poeta Marcial. No fue un emperador ni un general, pero en la época más gloriosa del Imperio Romano, en su mismo corazón, el Coliseo, demostró cómo un hombre podía superar los límites humanos y las leyes de la naturaleza. Hoy, al contemplar las majestuosas ruinas del Coliseo, recordamos la gloria del Imperio Romano, pero entre el clamor ensordecedor, el rugido de las bestias y el olor a sangre, hubo un hombre que compitió con los mitos, para demostrar la dignidad y la grandeza del ser humano. Abrazó un destino más peligroso que el de cualquier gladiador. Inspiró a un poeta, enorgulleció a un emperador y regaló al pueblo un asombro que jamás olvidarían. Su nombre era Carpophorus, el más grande bestiario que manchó de sangre la arena de Roma hace 2000 años. La leyenda que no llegó a convertirse en mito. Dong Yang Sang. Deep Research. Canvas. Y Michi.